Shalom, bendiciones a todos. Dando gracias al Eterno por este tiempo de celebración de Sukkot. Damos gracias al Señor por la bendición de disfrutar esta convocatoria como lo es Sukkot. Son 7 días más uno adicional, 8, que vamos a estar disfrutando del estudio, de un tiempo de búsqueda siempre del Señor. Dando inicio hoy y la próxima semana, el día miércoles, entonces el último día de Sukkot, que específicamente la celebración de ese día se llama Shemini Atzeret. ¿Okay? Hoy quisiera hablar algunas cosas en relación a Sukkot, lo que representa, unas halajá en relación al azúcar y algunos aspectos. Levíticos capítulo 23, versículos 1 y 2. Levíticos 23, versículos 1 y 2. Cada vez que estudiamos las convocatorias, siempre tratamos de hacer el énfasis en esta cita y específicamente en estos versículos, donde nos muestra claramente las celebraciones del Eterno. Muchas veces la gente habla de celebraciones de los judíos y por supuesto la empiezan a obviar y no participan de ellas, perdiéndose tantas bendiciones y todo lo que aparece contemplado en la Escritura y en este caso lo que representa cada convocatoria como señal y tantas bendiciones que el Señor derrama en estos tiempos que son visitaciones. Dice la Escritura que son las celebraciones solemnes de Adonai. Entonces hablamos aquí de celebración, aparte de eso la solemnidad que posee la misma, dice la cual proclamaréis. Esa expresión nos reta a nosotros, nos llama a declararlas, a proclamar, a decretar siempre estas celebraciones. Habla que son santas, por lo tanto están apartadas no solamente del mundo, sino de todo aquello que está relacionado con el paganismo, con lo terrenal, con lo mundano. Y convocaciones, y allí vemos entonces la importancia de la convocación y que en cada convocación siempre el Eterno nos hace un llamado personal, una invitación personal para disfrutar de Él, de su visitación y de esta forma vivir en medio de un tiempo de santidad tan importante para nosotros. Luego en Levíticos, pero a partir del versículo 34 y 37, pero en el mismo 23, Levíticos 23, versículos 34 al 37. Cuando vemos la escritura en Levíticos 23, nos habla del día 15 de ese mes séptimo. Estamos en el mes séptimo, mes de Tishri. Dice que el día 15 de ese mes es la solemnidad de los tabernáculos. Se habla de una celebración conocida como los tabernáculos o las cabañas para Adonai durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, el día de hoy. No haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaré yo ofrenda ígneas ante Adonai. Dice luego, en el 8º día tendréis santa convocación. Entonces cuando habla del 8º día, estamos dentro de 7 de Sukkot más uno adicional que se llama Shemini Atzeret. 7 de Sukkot más uno adicional. Shemini Atzeret. ¿Ok? El día 7 de Sukkot, previo a Shemini Atzeret, ese día la celebración se llama Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. Entonces aquí nos habla que en el 8º día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda. Dice que es una reunión solemne y ninguna obra de servidumbre haréis. Estas son las solemnidades de Adonai. Vuelve a hacer el énfasis que son de Adonai. Las santas convocaciones que llamaréis para presentar ofrenda y todo lo que representa la ofrenda. Entonces vemos que Sukkot son 7 días y se le añade un 8º que se llama Shemini Atzeret. 7 días de Sukkot y un 8º que se llama Shemini Atzeret. Dentro de Sukkot, los 7 días, el último día de Sukkot, el día 7, se llama Hoshana Rabbah. Luego de ese 7º día, que es el 8º, como aparece allí,
entonces se llama Shemini Atzeret y con ello concluimos la celebración. ¿Ok? Son dos celebraciones que están unidas, así como vemos nosotros también la celebración de Pesaj con los panes sin levadura, los panes ácimos, que también están juntas. Sukkot es en plural, en singular Sukkah, los nombres bíblicos que posee. Cuando hablamos de Sukkah en singular o Sukkah, traduce como tabernáculos o como cabañas. Hay gente que lo coloca así y hay otros que escriben con C, Sukkah. ¿Ok? Esta celebración que habla de los tabernáculos o las cabañas tiene varios nombres bíblicos en relación a algunos aspectos, ¿no?, que aparecen dentro de la Escritura. Se le llama la época de nuestro regocijo o sumo gozo, por lo que representa en función de la redención, y dentro del plano profético, el establecimiento del reino. Cuando hablamos de Sukkot, estamos hablando de la unión de las dos casas, casa de Israel, casa de Judá, el establecimiento del reino. También se le llama la celebración de la recolección, es la última gran recolección, y por ello se llama de esta forma. También la celebración de las naciones, ya que en esa celebración cada día se iba haciendo un sacrificio en favor de las naciones, en pros de las naciones para bendecirlas. Entonces se convocaba a todo el mundo, era una celebración donde participan todos, y por ello también se le llama la celebración de las naciones. También se le llama de la dedicación, porque es el último tiempo donde las personas presentan sus ofrendas. Ya no habrán más recolecciones, sino hasta el próximo año. Entonces se hace la gran dedicación de los últimos frutos. Y por último también se llama de la provisión, porque es el tiempo en el cual se recolectan más frutos dentro de Israel, en la tierra de Eres Israel. Entonces también posee estos 5 nombres, aparte de Sukkot: la época de nuestro regocijo o sumo gozo, celebración de la recolección, de las naciones, de la dedicación y de la provisión. 5 nombres posee o hacen referencia a la celebración de Sukkot. Todos estos días, desde la celebración de Yom Teruah en adelante, pasando por Kippur y ahora por Sukkot, hemos estado estudiando todos los aspectos relacionados con estas convocatorias o estas celebraciones. Y siempre hemos visto cómo estas celebraciones están conectadas con eventos proféticos, están conectadas con ciertas situaciones que se dan dentro de este panorama, dentro de esta edad presente, para dar inicio al mundo venidero. De hecho, cuando vemos las escrituras dentro de lo que son las profecías, habla sobre las lunas y el sol y las estrellas y todo esto, y específicamente sobre la luna que se vestirá o se teñirá de sangre, hablando de las lunas rojas, que en estos días de celebraciones en este año han caído, por supuesto, por ser señal dentro de las convocatorias, y nos muestra la unión que hay dentro de cada celebración con los aspectos proféticos. Por lo tanto, cuando nosotros desconocemos la celebración y lo que representa cada una, todas estas señales no las vamos a percibir, y por supuesto estaríamos desconectados del plan del Señor. El Señor estaría apuntando hacia un lado y nosotros hacia otro, y eso causaría en nosotros unos niveles no solamente de desconocimiento, sino también de estar desprovisto de todos los recursos que el Señor imparte en cada celebración o en cada visitación. Entonces allí la importancia, la relevancia que posee cada celebración, y cada una está conectada con un evento. Las últimas que hemos estado celebrando son convocatorias que todavía no han tenido cumplimiento profético. Pesaj ya ha sido el cumplimiento profético, cuando vemos nosotros no solamente la salida del pueblo de Egipto, sino también con la muerte y el sacrificio, la resurrección del Mesías. Tenemos también Shavuot, que nos marca la entrega de la Torá para santificar nuestras vidas, y vemos cómo el Eterno llevó a su pueblo a Shavuot o a Sinaí, y de esta manera le entregó las tablas.
Luego de esta celebración de Shavuot, que también tiene ese carácter profético, nos quedan pendientes estas celebraciones, como son Yom Teruah, Kippur y Sukkot, que todavía no poseen el cumplimiento. Entonces es importante entenderlas, porque seremos los protagonistas o la generación que verá el cumplimiento profético de estas convocatorias. Así como hubo una generación que vivió los días del Mesías y el cumplimiento de lo profético plasmado desde los tiempos de Egipto, también vemos una generación que pudo ver todo lo que sucedió en Shavuot con la entrega de la Torá y después posteriormente con la resurrección y el ascenso del Mesías. Entonces ahora hay una generación que vivirá no solamente la celebración de Yom Teruah, sino que también percibirá, disfrutará la celebración de Kippur y de Sukkot, porque las tres están conectadas, a pesar de que son independientes, pero están conectadas. Independiente en lo que representa definición y lo que nos muestra proféticamente, pero conectadas porque todas son partes de la redención. De todas las celebraciones hay tres que tienen una particularidad en común, y ellas son Pesach, la celebración de Pascua, Shavuot, o la celebración de las semanas, o como la gente también la conoce como Pentecostés, y Sukkot, la celebración del azúcar, del tabernáculo o de las cabañas. A estas celebraciones se le conoce como los Shalosh Regalim, o las tres celebraciones de peregrinación. La Torá enseña, y de allí la tradición dentro de nuestro pueblo, siempre de apartar, y se sacaba hasta un diezmo, que era para que la gente pudiera peregrinar, y de esta forma ir a Jerusalén, o a subir a Jerusalén, o ascender a Jerusalén a disfrutar de estas convocatorias. Y evidentemente todos los judíos que estaban en la diáspora participaban. Vemos la celebración de Pesach, cómo se dio, vemos la celebración de Shavuot, cuando vemos en Hechos, cómo todas las personas fueron, y de igual manera en Sukkot, que está conectada con el nacimiento de Yehoshua, y vemos cómo todas las personas fueron hacia Jerusalén. Entonces son celebraciones de peregrinación, donde los judíos llegan a Tierra Santa o a Eres Israel, y de esta forma disfrutar de esta convocatoria. Como se presentaban ofrendas, entonces las personas lo que hacían era que se llevaban el dinero para no tener que transportar los animales y exponerse a que los fueran a matar o que los fueran a robar y todo esto, y de esta manera también ir avanzando mucho más rápido. Entonces lo que hacía es que se llevaban el dinero, y cuando llegaban a Israel, entonces buscaban a los sacerdotes, y los levitas les recomendaban dónde comprar para poder hacer estos sacrificios o presentar las ofrendas en estas celebraciones. Esta convocatoria, por ser de las tres de la peregrinación, pues en las épocas del templo sagrado, en esta existía la obligación de ascender a la ciudad de Jerusalén. Cuando hablamos de ascender, recordemos que es elevación espiritual, siempre está conectada con un desarrollo espiritual, un crecimiento, una elevación espiritual. Estas tres convocatorias, que en su origen están relacionadas con sucesos históricos determinados, tienen también una estrecha relación con las distintas etapas del trabajo de la tierra. Por ejemplo, en Pesach recordamos la salida de la tierra de Egipto, y siempre cae en la época de la cosecha de la cebada. En Shavuot recordamos la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y es la época en la que se cosecha el trigo. Pero para muchos lo que todavía no está debidamente aclarado es lo que Sukkot viene a recordarnos. Entonces hay varios puntos en relación a esta convocatoria, qué es lo que nos recuerda o qué es lo que nos muestra el Eterno a través de la misma. Nuestra Sagrada Torá dice claramente que la razón de esta celebración es recordarnos que cuando salimos de Egipto, Adonai hizo para nosotros cabañas. Pero, ¿de qué cabañas estamos hablando? Además, ¿por qué Adonai tenía que hacernos cabañas? ¿Es que nosotros no podíamos haberlas hecho por nuestra propia cuenta? El Talmud comenta: para que sepa vuestra descendencia que en cabañas he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Nubes de glorias eran, dice Rabí Eliezer, y se dice, cabañas de verdad hicieron para ellos. Entonces muchos dicen que estas cabañas, o lo que tiene que ver con ese tabernáculo, es en relación a las nubes.
Dice que el Eterno colocó unas nubes y de esta forma los cubría, los guardaba, y era visto como una gran suca. Otros establecen que es verdad, pero la celebración de Sukkot se hizo para recordar ese tiempo de peregrinación donde el Eterno protegió al pueblo con esa suca celestial. Pero también hay otras cosas que nos ayudan a entender esta convocatoria, y es la dependencia al Eterno, su provisión, todo lo que tiene que ver con el gozo de ser parte del pueblo y saber que todo esto es pasajero y que la vida eterna o el mundo venidero es lo importante y sobre el cual debemos colocar nuestra mirada. La Torá nos está diciendo que vivimos en chozas durante Sukkot para conmemorar que estuvimos en chozas similares hace 3.500 años, cuando dejamos Egipto. Todos sabemos que el pueblo de Israel se fue de Egipto hace 3.500 años en Pesach, durante el mes de Abib. De esta manera comienza el calendario en el mes de Abib, y así se traza el plan de redención, para que cada convocatoria quede establecida dentro de algunos eventos proféticos que son importantes. Por lo tanto, según la Torá, en este mes de Tishri, Sukkot debería estar inmediatamente después de Pesach, pues que nos asentamos en choza poco después de salir de Egipto. No obstante, sabemos que Sukkot se celebra hoy en día después de Kippur y no de Pesach. Es decir, nos equivocamos de vez para celebrar Sukkot. ¿Cómo podemos arreglar este supuesto error? Si la celebración de Sukkot está conectada con la salida del pueblo de Egipto y viene posterior a Pesach y todo lo que sucedió, ¿por qué no está luego de Pesach? ¿Por qué el Eterno estableció Sukkot en el mes de Tishri? Y de hecho la colocó como la última convocatoria. Sukkot nos hace reflexionar si creemos o tenemos fe en Adonai. Desde el punto de vista judío, creencia en Adonai está relacionado con fe en Adonai, pero son muy distintos. La creencia en Adonai es un precepto esencialmente intelectual. La mente acepta la existencia de un creador. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo la enseñanza sobre el alma, sobre el nefesh y las facultades? Y dijimos que hay una que se llama sahal, que tiene que ver con el intelecto. Y allí se deposita todo esto, que se hace parte del conocimiento que está dentro del alma. Pero cuando esto pasa a nuestro hombre interior, por supuesto se transforma en una revelación. Pero lo primero que se capta es a través de los sentidos que está depositado en el alma. Entonces los sabios enseñan que lo primero que experimentamos nosotros es creer en el Eterno. Creer en el Eterno. Y a pesar de que tenemos una base de fe, la verdadera fe se va desarrollando. De hecho, los discípulos le dijeron al Mesías que le aumentara la fe. En pocas palabras, cuando somos justificados, lo que nos hace ser justificados es que hemos creído en Adonai. Y tenemos una base en relación a lo que es la fe o la emuná. Pero es una base para dar inicio que el Eterno coloca en todos por igual. Ahora, el desarrollo de esa fe, el crecimiento de esa fe aumenta y no va de la misma mano unos con otros. Unos pueden tener mayor fe que otras personas, dependiendo de su relación con el Eterno. Entonces, la creencia en Adonai es un concepto esencialmente intelectual, ya que la mente acepta la existencia de un creador. Hay gente que cree en el Señor, pero de esa forma intelectual, o sea, cree que existe, que está. Pero una cosa es creer que está y otra cosa es creerle a el Eterno. Yo puedo creer que está, pero no necesariamente le creo a Él, porque si le creyera a Él, caminara como Él demanda. Entonces mucha gente cree en Adonai, mas no le cree a Adonai. Muchas veces esa creencia puede ser muy profunda, pero permanece en la esfera del intelecto y por lo tanto no redunda para nada. No sería revelación, simplemente un conocimiento. La fe, por otra parte, es algo mucho más profundo. Existe fe cuando esa creencia se infiltra hasta la esencia misma de nuestra existencia. Hay fe cuando la persona siente la presencia de Adonai en su vida diaria y en su corazón, no solo en su mente. Esa fe es vivir con Adonai y no solo conceptualizar en forma intelectual su existencia. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de fe? Podemos hablar de fe cuando nuestra vida se basa en lo que el Eterno establece y de esta manera la desarrollamos.
Cuando caminamos y experimentamos día a día cómo la Torá se cumple en nuestra vida caminando conforme a ella. No es un asunto de conocer, es un asunto de vivir. Por ello la Torá nos muestra claramente que hay una cultura, y en esa cultura nos muestra el Eterno todo lo concerniente a nuestra identidad. De qué manera nos comportamos, cómo debemos comer, cómo debemos actuar, nuestra relación con los padres, esposos, hijos, hermanos, prójimos, enemigos, con todo. Allí aparece todo lo que debe ser la vida de un creyente, de un hijo del Eterno. Entonces, no es un asunto de conocer para creer en, es un asunto de creerle a Él y de esta manera vivir conforme a la Torá. Así es como evidenciamos que tenemos fe, si no simplemente sería mero conocimiento. Podemos entonces concluir que la creencia en Adonai precede cronológicamente a la fe en Adonai. O sea, primero creemos y luego empezamos a desarrollar la fe. Cuando creemos y somos justificados, hay una base de fe mínima, que es la que nos hace aceptar, y que está unida a lo que es la creencia o el creer. Pero cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a estudiar y se nos revela esa palabra, entonces la fe empieza a incrementarse. Recordemos, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué hizo el Señor? Empezó a revelarle más. Empezó a mostrarles todos los misterios, todo lo que tiene que ver con el reino, a qué es semejante, cómo debe ser el comportamiento, cuál debe ser la actitud de los creyentes frente al prójimo, frente al Eterno. Todo esto fue lo que le mostró. Una persona debe primero creer en Adonai en su mente y luego comenzar a desarrollar un lazo espiritual con Hashem, el Creador. ¿Por qué? Porque alguien que no conoce nada, lo primero es oír de una persona que existe el Creador, que existe el Eterno. Eso es algo básico, elemental. ¿Ok? Y esta persona lo recibe y de esta manera lo abraza. Ok, sé que existe. Ajá, ahí está, ya me hablaste de él. ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces se le sigue mostrando, entonces pasaría a otra etapa. ¿Ok? Cuando los judíos partieron de Egipto, pasaron primero por la etapa de creencia en Adonai y luego fueron adquiriendo confianza o fe en él. Primero los judíos fueron expuestos a los milagros de las 10 plagas, acontecimientos que ciertamente reforzaron su creencia en Adonai. Sin embargo, fue solo después de esta inyección espiritual que se les hizo un llamado a seguir adelante, simbolizando así su fe en Adonai, ordenándoles dejar Egipto, y esto fue sin duda un acto de fe. Ellos creían en el Eterno, y de hecho le creyeron a Adonai y fue el primer paso de fe. Pero miren que en la medida que fueron caminando hasta más adelante, es que dice la palabra que el pueblo creyó en el Eterno, pero también le creyó a Moisés. Entonces, si ahí fue cuando le creyeron, ¿qué pasó previamente? Quiere decir que creían que Él existía, creían en Adonai, pero no le creían a Él. Le creen a Él en base a todos los eventos que se dan, toda la forma como el Eterno los redime, los libera, los rescata, y de esta forma entonces ellos desarrollan esa fe o esa emuná. Emuná importante para caminar y que vemos que la acompañó hasta el final a Josué y a Caleb. ¿Ok? Pero no a todos. Porque cuando nosotros vemos las escrituras dice, ¿qué fue lo que le pasó a la generación que salió de Egipto? Dice que no estuvo acompañada de fe. ¿Qué fue lo que le faltó? Seguir desarrollando esa fe, esa emuná, en base a la revelación y actuando conforme a la Torá. Entonces, hay cosas en las cuales tenemos un conocimiento y creemos en el Eterno y actuamos conforme al Eterno, pero de pronto hay áreas de nuestra vida en que no creemos o no actuamos de la misma forma. Y ahí nos falta la fe, o nos falta creerle a Él para aceptar su voluntad y de esta manera ponerla por obra. Esto nos enseña que todas las cosas físicas de este mundo son simplemente pasajeras y que solo es eterna nuestra fe en Adonai. Todo lo que nosotros tenemos, todo en este mundo es
pasajero. ¿Ok? Vemos entonces que el vivir en la azúcar no es una experiencia extraña del planeta Marte, sino que una profunda experiencia espiritual de trascendencia. Es una experiencia que nos lleva mucho más allá de una mera creencia en Adonai. Nos lleva a las profundidades sublimes de la fe. ¿Por qué se hace el azúcar? ¿Qué nos refleja el azúcar? ¿Qué es lo que tenemos allí, el azúcar? Cuando vemos el azúcar, ¿qué nos muestra? ¿O qué podemos percibir de ella? ¿Por qué el Eterno establece como pacto perpetuo una celebración como Sukkot? Entendemos la generación que salió de Egipto, que experimentó todos estos eventos, pero vendrían generaciones posteriores que no salieron de Egipto. Aunque la misma es que todos debemos pensar como si hubiéramos salido, pero estamos claros que una generación salió, las demás simplemente heredaron esa salida y de manera profética nos conectamos con ella, pero físicamente no salimos de allí. Ahora, ¿qué nos muestra la azúcar? ¿Por qué el Eterno establece que habitemos en tabernáculos? Sabemos que a esa generación se lo demandó, y es evidente que esa generación que recibió esa misbah por parte del Eterno, no solamente experimentaron la redención, sino que pudieron ver todo lo que el Eterno hizo, y eso los ayudó en su desarrollo espiritual. Pero esto que establece el Eterno de habitar en Sukkot es por pacto perpetuo. Entonces, las generaciones posteriores que no vivieron o que no experimentaron la salida de Egipto, pero que el Eterno le está demandando que habiten en Sukkot, ¿cómo lo podemos percibir? Para nosotros, ¿en qué se traduce? Nos muestra cuán frágiles somos delante del Eterno. ¿Qué más nos muestra? ¿Qué podemos ver nosotros en la Sukkot a través de esta demanda? O sea, cuando vemos nosotros la Sukkot y estudiamos la celebración, ¿qué podemos nosotros ver en base a lo que el Señor demanda y que Él espera de parte nuestra? Con esta celebración, ¿qué espera el Señor de nosotros? Dependencia del Eterno. Hablamos de cuán frágiles somos, hablamos de dependencia, que aumente nuestra fe, que se incremente nuestra relación con Adonai, se incremente o mejorar. Tenemos la fragilidad, la dependencia, que aumente la fe, mejorar o que se incremente nuestra relación con Adonai. ¿Qué más podemos ver nosotros a través de esta misbah, en esta convocatoria de hacer una Sukkot y habitar en ella? Una de las cosas que hizo el Eterno fue darnos la Torá. Y cuando nos dio la Torá, en Devarim 28, dice la palabra lo siguiente: por haber oído, guardado y puesto por obra todas estas palabras, todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea, yo no tengo que hacer nada para que la bendición venga. La bendición me alcanza. Me alcanza. Ahora, si la bendición me alcanza, quiere decir que en todas las áreas de mi vida yo voy a prosperar. Cuando yo empiezo a prosperar, pudiera llegar un momento en que mi mirada se desviara o haya prosperado tanto que pudiera llegar a pensar que todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo y mi sacrificio. ¿Qué hace el Eterno? Si hay gente de fe, si hay gente que no solamente le cree a Él, sino que cree en Él y empieza a actuar conforme a la palabra y empieza a obedecer, es evidente que va a prosperar en todo, porque todas las bendiciones le van a alcanzar. ¿Qué hace el Eterno? Nos coloca que construyamos una Sukkot con unas características muy particulares, y es que la Sukkot no es algo que es fijo, que es permanente, sino que es circunstancial, que es frágil, que cualquier cosa pudiera tumbarla. ¿Qué nos muestra el Señor? Que así es nuestra vida, como una Sukkot. Hoy somos, pero mañana no.
que estamos en este mundo de forma pasajera, que todo lo que el Señor nos ha dado como bendición simplemente es un recurso para entender de qué forma debemos caminar y ser bendecidos al andar. Pero que nuestra mirada no debe estar puesta en este plano terrenal. Cuando construimos la azúcar, es como si nosotros nos estuviéramos construyendo nosotros mismos. Es como si estuviéramos formando al hombre. Y estamos colocando allí qué tan vulnerables somos. Qué tan vulnerables somos. Eso nos demuestra que si somos vulnerables, si somos frágiles, si somos personas que pudiéramos estar y mañana no, por una posición, un punto de vista, pudiéramos desviarnos, nos muestra que la única manera de vivir es entendiendo que somos totalmente dependientes de Él y como dijo Mashiach, sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Si esto es así, entonces la azúcar y toda la celebración nos muestra, por un lado, cómo el Señor nos bendice, porque estamos viendo la celebración de la gran recolección, la celebración del gozo que representa la redención, el hecho de trabajar en función de otro y por eso la celebración de las naciones, todo lo que tiene que ver con el establecimiento del reino y las convocatorias y las ofrendas y los holocaustos que se presentan, y por eso también se le llama de la dedicación. Pero más allá de todo esto, en la convocatoria, el Señor lo que quiere es que intimemos con Él y que nunca nos apartemos por el hecho de ser bendecidos, que siempre recordemos que la bendición viene porque estamos conectados con Él, pero en el momento que nos desconectemos, así como llegó la bendición, también se va a ir. Que lo importante no es la bendición, que lo importante es Él. Porque la bendición que nos da es para vivirla y disfrutarla en este mundo, pero es que este mundo es pasajero. Entonces la bendición también es transitoria, pero nuestra relación con Él, nuestra vida con Él sí es permanente. Y eso es lo que debemos cultivar, eso es lo que debemos cuidar, eso es lo que debemos alimentar, tratar siempre, para no perder esa relación y que no nos pase como la generación que salió de Egipto, que de esa generación solamente entró Josué y Caleb. ¿Qué es un azúcar? ¿Qué es un azúcar entonces? Es una cabaña que no tiene un techo fijo, como podemos ver, sino tiene ramas, tiene hojas para dar sombra. Realmente un azúcar no es un lugar donde puede uno vivir de manera permanente. La Torah dice, Sukkot habitarán. Aprendemos de ella que debemos estar como normalmente vivimos, o sea, utilizar el azúcar para comer, dormir, platicar. Por ello, de allí hacemos nosotros oraciones y una serie de cosas, porque es parte de la celebración. De hecho, en Israel, la halajá es que los que son mayores de 13 años, con sus padres, en este caso los hombres, duerman en el azúcar, habiten en el azúcar. Entonces ellos van para en la azúcar comen, en la azúcar leen y en la azúcar duermen. Lo único que las características del azúcar son diferentes. Cada quien tiene halajá en relación a cómo construir la azúcar. ¿Ok? En muchos lados donde el clima y la seguridad permite, por ejemplo en Jerusalén, las personas comen y duermen exclusivamente en su azúcar durante los 7 días de Sukkot. Hay varias especificaciones sobre la manera de hacer la azúcar. La costumbre es decorar la azúcar con diferentes adornos lindos. Muchos cuelgan frutas de Israel en la azúcar. La idea de esta costumbre es para hacer la misma de la manera más linda posible. En pocas palabras, mientras más la decoramos, más lo arreglamos, lo que estamos haciendo es destacar la importancia que tiene la celebración, pero también estamos haciendo de que la misma para nosotros sea algo lindo, hermoso y que lo estamos haciendo para el Eterno. Azúcar nos recuerda las cabañas o nubes en las cuales los judíos estuvieron protegidos en el desierto a salir de Egipto. También el azúcar representa el fundamento que no dependemos de la protección de nuestras casas permanentes, sino que saliendo de ellas al azúcar bajo el cielo, mostramos que realmente dependemos de la protección y ayuda de Adonai en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos recuerda?
Nos recuerda la cabaña, nos recuerda el tabernáculo, todo esto. No solamente donde se habitó, sino también las columnas, las nubes que nos protegieron. Y a través de la misma, entonces, nos damos cuenta que todo esto representa el fundamento, que no dependemos de lo material, de lo de este mundo, sino que dependemos totalmente del Eterno. Por eso es un tiempo en que más bien experimentamos estar en medio de la naturaleza y todo esto, para desconectarnos un poco de lo normal, de lo cotidiano, de todo lo que hacemos nosotros regularmente, y de esta forma enfocarnos más en la celebración, enfocarnos más en este tiempo de celebración. ¿Qué son los Arba Minim o las 4 especies? Hay 4 especies que se utilizan en la celebración de Sukkot. La Torah dice: y tomarán para ustedes en el primer día un fruto de árbol hermoso, palmas de dátiles, ramas de mirto y sauce llorón de río, y estarán felices ante Adonai por 7 días. Este verso se refiere a las 4 especies que son el lulat, una rama cerrada de palmera datilera; el etrot, una fotocítica hermosa; la adasa o las ramas de mirto; y el arabá, las ramas de sauce llorón que típicamente crecen al lado del río. Cada una de estas tiene una representación que hemos estudiado previamente en otras celebraciones en relación a los creyentes o los tipos de creyentes. La Torah requiere las especies solamente el primer día de Sukkot, pero como en el templo se tomaban durante los 7 días de la fiesta, los sabios instituyeron que lo tomemos también todos los 7 días para recordarnos la ley del templo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Las bendiciones con todas las especies que uno agarra y las bates a los 4 puntos cardinales, lo que se hacía era que un solo día, el primer día, era que se hacía. Los sabios establecieron que más bien se hicieran todos los días. Entonces, el primer día una sola vez, pero el segundo día 2 veces, el tercer día se iba incrementando. Y de esta forma, lo que hacían era ampliar la misbah y hacer que la misbah y todo lo que es el mesid y las bendiciones correspondientes a cada una de ellas fuera mucho mejor, fuera recibido por todo el pueblo, y de esta manera bendecirlos más seguidos durante esta celebración. ¿Qué significa todo esto? La misbah de Arba Minim es un hud. Recuerdan que hay los mishpatim, los edut y los hukim. Cuando hablamos de mandamientos, mishpatim, los edut y los hukim. Este mandamiento de las especies es un hud, ¿ok? Son misbah que aparecen, pero que no tienen una razón lógica. O sea, no le vamos a estar buscando explicación. La gente tiene sus opiniones y comentarios de la misma, pero no es que eso es lo que significa, sino que cada quien le hace un comentario. Bueno, también representa esto, pero en verdad la misma no tiene una explicación. ¿Qué es lo que el Eterno espera con esta misbah? Simplemente que el pueblo obedezca. No que entendamos, sino que obedezcamos. O sea, la misbah está hecha para obedecer. Nada más. Ahí lo que se va a medir es el nivel de obediencia del creyente. Mientras le demos 30.000 vueltas al mandamiento para ver cómo lo entendemos, pasaremos toda la vida y nunca lo vamos a entender. Así como el hukim de no mezclar lana con lino, como el hukim de no comer el cabrito en la leche de su madre, son hukim, ¿ok? Estos son los que no tienen explicación. Los edut son los que nos ayudan a realzar nuestra relación con el Padre. El zigzig, la mesuzá, todo esto. Y están los mishpatim, que son los misbot que tienen relación entre el hombre y con el hombre. O en este caso, el hombre con el prójimo. Entonces, la misbah de Arba Minim es un hud, o sea, una misbah sin razón lógica y obvia. No obstante, hay muchas diferentes opiniones sobre esta misbah. Opiniones. Gente que, oye, yo pienso que esto significa esto, también puede significar esto, pero realmente que la Torah diga, esta misbah es para esto, no está. ¿Ok? No aparece. Hay explicaciones que comparan las especies a las 4 matriarcas del pueblo judío. Otras explicaciones las comparan a los 4 patriarcas más, a los 3 patriarcas o a los patriarcas más Yosef.
Otros comparan las especies a todos los tipos de judíos que hay en el pueblo. Y de allí es que se toma siempre en los libros de Halajá, el mayor énfasis que se hace es en comparar a los tipos de judíos con el pueblo. De hecho, el mismo Mesías también lo hace en la parábola de las tierras. Dice que una es buena tierra, la otra es sembrada en pedregal, la otra es en espino, la otra es mala, y compara a cada creyente con un tipo de tierra. En este mandamiento aquí estamos viendo que cada especie es comparada con un tipo de creyente. Según todas las explicaciones, al juntar las especies, unimos estas fuerzas y así también nosotros nos juntamos con estas fuerzas exclusivas de nuestro pueblo. Solamente aquel que tuvo la experiencia de cumplir esta misma sabe la alegría y felicidad asociada a ella y entiende por qué la Torah dice que justo con esta misma debemos estar felices ante Adonai. Y eso es una gran verdad, todo lo que representa, ¿no? Esta misma de la celebración y las especies y armar la misma y todo. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver la convocatoria, recordemos que la convocatoria tiene muchos puntos que se tratan en la misma, que es Simhat Ber Ashoevah. En los tiempos del templo había un sacrificio anual que se hacía durante Sukkot llamado Nisuch Hamayin. Simplemente se volcaba un jarro de agua sobre el altar cada día. El agua se traía de un pozo especial, ¿ok? Recordemos que ¿de dónde se traía esa agua? Se traía del estanque de Siloé. Ok. Cada noche de Sukkot en el templo se hacía un festejo muy alegre para celebrar la fiesta de Sukkot y específicamente el sacrificio de Nisuch Hamayin. Esta celebración se llamaba Simhat Ber Ashoevah, la celebración de recoger el agua. Entonces se agarraba el cántaro de plata, se traía, hasta que Siloé, se vertía sobre todo esto y habían milagros y todo eso. Se dice que en esta celebración siempre el Eterno levantaba un profeta. Siempre levantaba un profeta. Cada vez que viene esa celebración, el Eterno levantó a un profeta. Y en esa celebración y en ese momento es cuando vemos nosotros que Mashiach se manifiesta. Y dice, bueno, el que tenga sed, que venga a mí y bebe, yo le daré. Y lanza un midrash ahí que todo el mundo queda. El Talmud relata sobre la alegría de esta fiesta, cómo los grandes sabios bailaban con fuego y sobre la cantidad de instrumentos, etc. Dicen los sabios, aquel que no vio esta celebración en el templo nunca vio una fiesta alegre en su vida. Dice que esto es lo más alegre que hay de todas las convocatorias, la celebración de Sukkot. De hecho, se llama la celebración del sumo gozo, del gran regocijo, porque es una gran misbah. De hecho, estar alegre es una gran misbah, ¿ok? Entonces, el vertir agua siempre se ve en esta celebración y ve un milagro. De hecho, vemos en la escritura que hubo un tiempo en los cuales se dice que en esta celebración descendió un ángel. Y el ángel tocaba las aguas y el primero que se metía al agua se sanaba. Entonces, la gente corría, por supuesto, atento cuando viniera el ángel. El asunto es que había un hombre que cómo podía llegar. Había un paralítico. Y él dice que cada vez que llegaba, ya eso estaba full de gente. Entonces no podía alcanzar la bendición porque imagínense cómo hace, ¿no? El pobre. Entonces, ¿qué se hacía? Siempre estaban atentos al estanque, a lo que descendía el ángel. Entonces era una celebración de muchas cosas que se veían. Entre los milagros, el gozo, los sacrificios, la gente que iba, el que se le iba a levantar un profeta, ver quién era el que se iba a levantar como profeta y todo esto. Entonces es una convocatoria que tiene un marco histórico, cuando evaluamos todo esto, bien interesante, pero también profético por lo que representa en función del reino y todo lo que el Mesías enseñó en esa convocatoria, al punto que él se encuentra ese paralítico y el paralítico le cuenta qué es lo que ha pasado y el Mesías ¿qué hace? Lo sana. Ya no tenía que estar atento al agua ni nada por el estilo, que siempre estaba pendiente pero quedaba por fuera, ¿no? Por su condición. ¿Qué es Shemini Atzeret? Shemini Atzeret, dijimos que Sukkot son 7 días. 7 días. Pero el séptimo día se llama Hoshana Rabbah. El octavo día es Shemini Atzeret. O sea, el Eterno amplió la celebración, colocó un día más.
O sea, ustedes estarán conmigo otro día más. Ahora, ¿por qué el Eterno establece Sukkot 7 días y el Señor hace de Shemini Atzeret algo que es parte de la celebración de Sukkot? ¿Para qué el Eterno coloca otro día más a la convocatoria? Si ya tenían 7. ¿Para qué añadirle Shemini Atzeret si todo terminaba con Hoshana Rabbah? Cuando nosotros vemos el desarrollo de la vida para la humanidad, sabemos que están 7 días proféticos establecidos por la humanidad. El séptimo día, que se llama Hoshana Rabbah, el vertir de las aguas, la gran purificación y todo esto, es el momento en que Mashiach se ha de manifestar y el establecimiento del reino. Pero luego del establecimiento del reino en esos 7 días, viene el mundo venidero. Y el mundo venidero se ve en el 8º día. 7 días para la humanidad, el 8º día comienza el mundo venidero. Y el mundo venidero es un evento sobrenatural. El 8 representa lo sobrenatural. Y nos está hablando de que Shemini Atzeret nos apunta hacia el Olam Haba y todo lo que representa ese mundo venidero, y que va a ser de una forma sobrenatural por todos los eventos que han de manifestarse en ese tiempo cuando venga Mashiach. Entonces, toda la celebración, el Eterno la coloca para darnos señales de los tiempos y estemos atentos a lo que representa este mover profético y que estemos entendidos en cada celebración con qué nos estamos conectando. En Sukkot estamos conectándonos con cada día de este tiempo que estamos viviendo, pero con Shemini Atzeret lo que estamos es celebrando la manifestación del mundo venidero con el Eterno, en el cual veremos cara a cara, y como dice la palabra, hasta el mismo Mashiach se ha de sujetar a él. Entonces, el último o el 8º día de Sukkot realmente ya no es Sukkot, sino Shemini Atzeret. Durante todos los días de Sukkot se traen sacrificios especiales en el templo, representando a todas las naciones del mundo. Primero un sacrificio, el otro día eran 2, y así sucesivamente hasta llegar al último día. En la culminación de Sukkot, dice Adonai, ahora quiero que se queden ustedes un día más para que celebremos, yo y ustedes solamente. ¿Por qué dice yo y ustedes solamente? Porque recordemos que en el mundo venidero solamente quedarán los redimidos. Porque en el tiempo del reino, en el día 7, aún habrá gente en las naciones. Gente en las naciones. Que dice la palabra que tendrán que ir a celebrar, a enviar personas, porque si no, les acontecerá todas estas maldiciones, todas estas plagas les van a llegar. Pero en el mundo venidero estamos viendo la redención plena. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el Eterno? Yo quiero que se queden ustedes un día más para que celebremos, yo y ustedes, solamente en manera más íntima. ¿De qué nos está hablando? De redención final. Nos está hablando de un tiempo con Él. Por eso es que se habla de que ese día será llamado, o se llama cara a cara, que es el mismo, muy parecido al Yom Kippur, que se veía cara a cara al Eterno para ser enjuiciados y todo esto. Pero aquí es el tiempo de cara a cara definitivo. Ya no vamos a necesitar nadie más, porque ya se experimentará la redención final. Es el mundo venidero o el Olam Haba. 8º día que manifiesta o nos muestra lo sobrenatural. En los días o en los tiempos del templo, los judíos que subían a Jerusalén para Sukkot se detenían un día más antes de regresar a sus casas y se celebraba Shemini Atzeret en Jerusalén. En Israel esta fiesta es el 8º día de Sukkot y en el resto del mundo se celebra por 2 días. A efectos nuestros, se establece que como estamos fuera, debería celebrarse 2 días. Por eso es que vamos a ver en los calendarios siempre el día de la celebración, pero previo a la celebración, vamos a ver que dice Erev Tov. Si vemos la celebración, por ejemplo, Yom Teruah, van a ver que previo a Yom Teruah dice Erev. Igual en Kippur y en todas las celebraciones. La tarde de esa celebración. Entonces, de ellos establecen que ese sería el primer día para la diáspora y se extendería hacia el otro día. Para la diáspora se amplía el mandamiento. Establecen 2 días. ¿Por qué lo hacían? Porque antes la única forma de saber cuándo iban a ver las lunas y todo esto es que tuvieran los testigos. Hoy no. Hoy tenemos
avances tecnológicos y tenemos equipos y una serie de instrumentos que nos ayudan a saber cuándo es que va a haber la luna, qué día, qué tipo de luna, todo. Pero antes no se sabía eso. Entonces, ¿qué establecieron los sabios? Tenemos unos testigos que nos dicen cuándo es que viene la luna nueva, cuándo comienza el mes, y de esa forma los guiaba. Pero eso lo sabían en Jerusalén. Pero ¿cómo lo sabían los que estaban en la diáspora? Entonces, para los de la diáspora establecieron 2 días para no perderse la celebración. Y eso quedó como halajá, se hizo parte de la tradición. Que si hoy aplica o no aplica, si la persona en la comunidad, el que está al frente, desea hacerlo y decir, vamos a celebrarla 2 días, no hay ningún problema. Toda celebración se puede ampliar, lo que no se puede es recortar. En Sukkot celebramos el hecho que Adonai protegió a los judíos en el desierto cuando salieron de Egipto. Si los judíos salieron en el mes de Abib, 6 meses antes, ¿por qué nos dice la Torah que debemos festejar Sukkot en Tishri y no en Abib? Hay varias explicaciones sobre este tema. Traemos algunas interesantes, o por lo menos que yo vi interesantes. Primero, cuando los judíos pecaron con el becerro de oro, las nubes se fueron del pueblo judío. Dicen que esas nubes representaban la Shekinah. Después de recibir el perdón de Adonai por este pecado en Yom Kippur, bajo Moshe de Sinaí, y les anunció a los judíos que Adonai pidió que le hagan un hogar, un Mishkan, para que puedan bajar, para que pueda bajar su presencia a la tierra. Hasta el día 13 de Tishri trajeron los judíos donaciones para la construcción del Mishkan. El día 14 de Tishri, que vendría a ser hoy, se escogieron los directores de la construcción y en el día 15 se empezó la construcción del Mishkan, o sea, sería mañana. En ese mismo día regresaron las nubes a rodear el campo de los judíos. Este día fue el día que Adonai comenzó a bajar de su hogar para estar con sus hijos. Igualmente nosotros en este día salimos de nuestro hogar permanente para juntarnos y estar bajo la protección de Adonai y el azúcar. ¿Qué enseñan los sabios? Que el día de hoy en nuestro pueblo pasó todo el día recogiendo las donaciones, lo que la gente iba a entregar, todo esto. Mañana empezaron a construir el Mishkan, y de esta forma que el Eterno habitara. Por eso es que se hace en esta fecha y no después de Pesaj, a pesar de que están como que conectadas. Segundo, Sukkot sale justamente durante el tiempo del año que las personas juntan sus productos del campo, y las personas es muy susceptible a pensar, mi fuerza y el poder de mi mano me hizo esta riqueza. Justo en este tiempo es cuando debemos salir de nuestros hogares y así mostrar que nuestro enfoque no debe ser solamente en nuestras propiedades y en nuestra vida material, sino que en lo espiritual. Igualmente reforzamos nuestra fe, que solamente la protección de Adonai es la cual nos trae el éxito. ¿Qué es lo que hacemos en esta celebración? Reforzar nuestra fe o aumentar nuestra fe, consolidar cada día más nuestra identidad, depender más del Eterno, tener mayor revelación. Es un tiempo de búsqueda del Señor. Recordemos el primer motivo, ¿no? Dice que el Eterno descendió y empezó a manifestar su presencia. La Shekinah descendió para habitar en medio nuestro. Tercer motivo, en el mes de Abib es cuando empieza la primavera en Israel. En esta temporada las personas salen a disfrutar el aire fresco después del frío y lluvias del invierno. Una persona haciendo una cabaña y comiendo en ella durante esta temporada no sería fuera de lo común. Para que se vea claramente que el azúcar es solamente para cumplir la mitzvah de la Torah, y para que sepan sus generaciones, hacemos la azúcar en Tishri, entre septiembre y octubre, donde ya empieza el frío del invierno y se nota claramente que no estamos saliendo de la casa para comodidad. Al contrario, estaríamos contra el clima. Si lo hacemos al principio, como dicen ellos, después de Pesaj, estaremos un momento disfrutando. En cambio, hacerlo entre septiembre y octubre, cuando las condiciones son contrarias, no lo estamos haciendo por juego, ni para disfrutar, ni hacer un momento de camping. Lo estamos haciendo porque es una mitzvah. Lo que queremos es recalcar, es el punto que estamos cumpliendo con un mandamiento, y que no es un asunto de disfrute, que se ve bonito, que vamos a buscar un momento en el cual podamos cumplirla. No, estamos cumpliendo con la mitzvah. De acuerdo con la opinión de Rabbi Eliezer, que dice que la Torah está haciendo referencia a las nubes de gloria, cuando habla de estas nubes que se fueron, es en mención, dice Rabbi Eliezer, que cuando dice que construyan suca, esas sucas para él eran las nubes. Es fácil comprender por qué la Torah dijo que Adonai nos hizo habitar en cabañas cuando salimos de Egipto, ya que realmente nosotros nunca hubiéramos podido hacer estas cabañas por nosotros mismos,
Pero por otro lado, Rabbi Eliezer no nos explicó dónde está insinuado en la Torah que aquí estamos hablando de nubes de gloria. Y quién interprete que cuando la Torah hable de cabañas está haciendo referencia a las nubes de gloria. Aparentemente se está alejando bastante de una comprensión literal del versículo. Lo coloco porque es algo que mucha gente comenta. Que Sukkot, bueno, sí, fue una cabaña, pero las primeras tienen que ver con las nubes celestiales, que fue como una gran suca, todo esto. Y muchos se toman de la enseñanza de Rabbi Eliezer. Pero no hay una explicación por parte de algún rabino o algún sabio que diga, esto lo enseñó Rabbi Eliezer, basado en tal versículo donde explica esto y esto y esto, y esto significa esas nubes. Y por lo tanto, asocia la azúcar con las nubes. Nadie establece esto. Pero es bueno que lo sepamos para que entendamos cuáles son los puntos de vista dentro del judaísmo en relación a Sukkot y a qué hacen referencia. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, no Ramban, que es Maimónides, este es Ramban, nos explica que por cuanto que la Torá ya había dicho al final del libro de Shemot que la nube de Adonai estaba sobre ellos durante el día, así como la columna de fuego por la noche, la Torá no tuvo necesidad de explicar en detalle a qué cabaña se estaba refiriendo. Y por eso el versículo dijo simplemente que Adonai hizo habitar en cabañas a los hijos de Israel, pues las nubes de gloria tomaron la forma de cabañas para protegerlos a ellos del calor y del sol. Entonces, de acuerdo con la opinión de Rabbi Eliezer, podemos decir que para recordar la protección que Adonai nos brindó mediante las Anané Hakabot o las nubes de gloria, la Torah nos ordenó construir algo que también nos proteja del calor y del sol, así como los hacían aquellas nubes, es decir, aquellas cabañas o en Sukkot. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, es verdad que el azúcar no tiene que ver con eso, pero vamos a recordar cuando salimos y que el Eterno nos protegió con las nubes. Y así no nos olvidamos de ese momento, su protección y cómo nos cubrió, cómo nos ayudó de noche y de día, todo esto. A pesar de que no va directamente relacionada con ella, no olvidemos ese momento de la historia. Entonces lo asociaron con eso. Cuando nosotros empezamos a ver esta convocatoria o esta celebración de Sukkot, la importancia que tiene para nosotros la celebración. Es una celebración que nos muestra la dependencia hacia el Eterno, que debemos apegarnos por completo al Eterno, que este mundo es pasajero, que este mundo es transitorio y que nuestra mirada debe estar colocada en el Olam Haba o en el mundo venidero. De allí Shemini Atzeret. Por eso, en esta celebración, cada día es como si subiéramos un peldaño. Cada día es como si nos eleváramos espiritualmente. Cuando celebramos Sukkot, hoy estamos comenzando con una base de fe, con un nivel de fe. Pero en la medida que va pasando el otro día y el otro día, el cuarto día y así sucesivamente, deberíamos irnos elevando espiritualmente. Deberíamos aumentar nuestra fe, fortalecernos, darnos cuenta la dependencia y la importancia de estar apegado al Eterno y desconectarnos cada día más de lo material y de lo mundano, que nos hace perder la visión de Shemini Atzeret, de ese octavo día que representa el mundo venidero. Por este primer día, dándole gracias al Eterno, Chag Sameach Sukkot y Moed Tov.